la cual será precedida por el doctor Julio César Rivera Molina. El doctor Julio César Rivera Molina es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Procesal Penal de la misma universidad, con maestría en Derecho Procesal Penal y especialista en Penal de la Universidad de AFI. Es candidato a Magíster por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en Derecho Constitucional. Ha fungido como funcionario judicial, defensor público y es nuestro asesor en penal. Bienvenido, doctor Julio. El día de hoy estaremos tocando un tema muy importante, que es el papel de la víctima en las audiencias de solicitud de preclusión. Es muy importante que estemos muy atentos, ya que nos han venido citando y se ha asignado estudiantes para este tipo de audiencias, entonces considero que esta información, esta barra académica es de actualidad y de interés para todos ustedes y complementa su aprendizaje del consultorio jurídico. Bienvenido, profesor Julio, muchas gracias, bienvenidos a todos los estudiantes. Gracias, doctora. Muy buenos días a todos, muchachos. Creo que es segunda vez que los voy a acompañar por acá. Espero estén viendo las diapositivas. Denme un segundo, denme un momentico, muchachos, que me parece que un error. Doctora Joana, ¿está viendo la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, muchachos, el día de hoy la idea es que conversemos en este ratico acerca de la preclusión y el rol que desempeñar ustedes o los representantes de víctimas en una audiencia de preclusión. Trataré de hacer, eh, trataré de hacer mi exposición en dos partes. La primera, todo lo que tiene que ver respecto a la preclusión y las causales que nos han dicho acerca de la preclusión. ¿Qué es la preclusión? ¿Cómo se invoca la preclusión? ¿Y cuándo se puede hacer esa preclusión? Y para ello quiero empezar con una definición. En este momento somos más o menos 31 personas conectadas. Al que no le dé por Teams pueden mirar que en la página o en el Instagram del Poli también estoy transmitiendo en vivo esta barra académica, y la idea es que estén conectados. Dos, quiero hacer una recomendación, muchachos. Si quieren, y para que hagamos más notorio la información o lo que estamos haciendo a través del Poli en las barras académicas, eh, publiquen de dónde están viendo y mencionan al Poli, que lo voy a repostear el día de hoy. Bueno, empecemos entonces en lo que nos toca. La preclusión, desde el artículo 331 vamos a tener una definición o nos vamos a mencionar lo que es la preclusión. Y nos dice el legislador que en cualquier momento y a partir de la formulación de imputación, el fiscal puede solicitar al juez de control el juez de conocimiento la preclusión, si no existe mérito para acusar. Pero aquí nos queda algo, y es, entonces, ¿qué es la preclusión? Algunos dicen que es una forma de terminación anticipada del proceso cuando no se tiene cómo sacar avante la teoría del caso o la formulación de imputación o la denuncia que presentó una víctima. Entonces, ¿qué va a hacer o cómo vamos a presentar esa preclusión o cuál va a ser la definición de esa preclusión? Y nos dice el doctor Mario Arboleda Vallejo y José Armando Ruiz Salazar, trayendo una definición que nos trae la Corte Suprema de Justicia, y es que la preclusión equivale a una absolución del imputado, porque se presentan aquellos eventos en los que la acción penal no puede continuar o cuando el ente investigador no encuentra elementos probatorios suficientes para mantener una acusación. Y entonces, ¿cómo podemos o cómo vamos a definir esa preclusión? Porque la preclusión es una forma de determinación anticipada que va a favorecer a la persona que está siendo investigada.
Y al favorecer a esa persona que está siendo investigada, al único que está favoreciendo es al imputado, al indiciado y a esa persona investigada. Y aquí quedamos en un paradigma. Entonces, miremos que es que la víctima va a ser la directamente afectada con ese, con ese decreto de la preclusión. Es una absolución anticipada. La fiscalía ya está diciendo, ya no puedo continuar la investigación penal o no tengo el grado de conocimiento para continuar en investigación penal contra esta persona. Y va a decir, ante el juez de conocimiento, solicito la preclusión por alguna de las causales que ya veremos y va a pedir que se archiven las diligencias porque van a hacer tránsito a cosa juzgada. Y entonces, señor juez de conocimiento, señor fiscal, pero ¿por qué está pidiendo archivo de la investigación tan temprano? Porque nótese que solo ha pasado la formulación de imputación, fase de indagación, y empieza la fase de investigación para terminar diciendo, no tengo cómo continuar con la persecución penal. Y señor juez de control de garantía, señor juez de conocimiento, decrete la preclusión de la investigación en favor de la persona investigada. El artículo 332 entonces nos va a traer unas causales para que se pueda decretar esa preclusión, porque la preclusión entonces va a tener una forma taxativa de solicitar la preclusión. Y una forma taxativa es que en esos 7 numerales nos van a decir cuál es la forma en que la Fiscalía General de la Nación va a poder solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión. Vamos a ver cada una de ellas y de una vez les digo que cuando aparece tachado esta parte, el fiscal general de la Nación o el fiscal es el único que va a poder solicitar la, la acusación. La Corte Constitucional ya se pronunció. Y la Corte Constitucional ya se pronunció al decir, venga, es que no es solo el fiscal general el fiscal el que puede solicitar esa preclusión. No. A veces la defensa o el Ministerio Público podrán hacer esas solicitudes. Depende de la causal que sobrevenga. Y así fue que, como lo hizo la Corte Constitucional en la C-118 del 2008, del 13 de febrero, en el que el magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra se declara constitucionalmente exequible ese aparte el fiscal. Y lo condiciona que no solo es el fiscal el que puede solicitar la preclusión, sino que hay más partes del proceso, nos quedaría la defensa y interviniente Ministerio Público, que podrían solicitar dicha preclusión. Entonces, en el artículo 332, muchachos, tenemos esas 7 causales: imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal; 2, existencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código Penal; 3, inexistencia del hecho investigado; 4, atipicidad del hecho investigado; 5, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado; 6, imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; y 7, vencimiento del término máximo previsto en el inciso segundo del artículo 294 de este código. 7 causales por las cuales la Fiscalía o las demás partes, como ya lo dije, pueden acudir ante el juez de conocimiento a que decrete una preclusión, a solicitarle decrete la preclusión. Y entonces en ese sentido vamos a tener que decir, bueno, pero es que esa decisión de decretar la preclusión va a afectar a una persona que presentó una denuncia porque la Fiscalía va a decir, no tengo
cómo derrumbar o cómo desvirtuar o cómo llevar al conocimiento que requiere un juez para que condene a la persona que estoy investigando. Y es que esa persona que estoy investigando, si la fiscalía va a continuar con la persecución penal, va a prometer en la formulación de acusación llevar un conocimiento más allá de toda duda razonable de que esa persona es autor o partícipe de la conducta por la cual lo va a acusar. Y entonces aquí debo hacer un análisis para que entendamos por qué la figura de la preclusión se presenta ante el juez de conocimiento. Y como víctimas vamos a tener que conocer la denuncia que colocó nuestra víctima, vamos a tener que conocer qué ha hecho la fiscalía para indagar e investigar dicha denuncia, noticia criminal, querella, petición especial o de oficio, depende cómo se haya iniciado el proceso. Vamos a tener que conocer todo lo que ha hecho la fiscalía. ¿Para qué? Para poder presentar oposición, coayudar o decir, sí, señor juez, en esta oportunidad mi víctima se equivocó denunciando a X persona porque el autor era otra persona. O también se puede dar preclusión por un delito para continuar la investigación por otro delito. Entonces, la Fiscalía General de la Nación empieza o inicia el desarrollo de una indagación con cualquier hecho que revista características de delito. Y va mirando que esos hechos que revisten característica de delito lo van a hacer actos de indagación para conseguir un mínimo o un principio de tipicidad que permita tener motivos fundados como segundo grado de conocimiento que aparece en el 221, que van a permitir afectar o no afectar derechos fundamentales y hacer actividades de indagación que le permitan avanzar, individualizar una persona, hacer búsquedas selectivas en bases de datos, hacer diligencias de allanamiento, pedir órdenes de captura. Y entonces la Fiscalía General de la Nación, con ese grado de conocimiento, va a poder afectar directamente o a través de control previo derechos fundamentales de las personas, de la persona que esté indagando. Pero esto lo va a llevar a que tenga una inferencia razonable. 286, que permite la imputación. Inferencia razonable, que permite legalizar una captura. Inferencia razonable, que permite imponer una medida de aseguramiento. Tercer grado de conocimiento. Entonces, inferencia razonable, hacemos una deducción lógica de esos elementos que tenemos o de esos hechos conocidos para deducir uno desconocido, que yo hago un símil, me permito hacer un símil como lo que nos tenía la ley 600 de 2000 como indicio de un hecho conocido, infiero otro desconocido. Entonces el operador jurídico va a tener dos hechos que conoce, una denuncia por hurto, una persecución y una persona, y una persona sorprendida para una sorprendida con el elemento que acaban de informar que es hurtado. Pues denunció a una persona que le hurtan un celular iPhone y captura a una persona con el iPhone. ¿Qué va a concluir el operador jurídico, el operador judicial? Que esa persona posiblemente acaba de participar o es autor de esa conducta punible. Recuerden que estoy hablando de persecución. Y finalmente, vamos a ir a probabilidad de verdad. Ya ese hecho que estamos deduciendo como un análisis, una inferencia lógica
con las reglas de la experiencia, la sana crítica, ya el operador judicial, el fiscal general de la nación, ya no va a tener que hacer esa inferencia. Y eso es lo que va a permitir formular o presentar una acusación, y aquí es donde el artículo 175 le dice al fiscal, usted tiene 90 días para que formule acusación o presente preclusión o haga una solicitud de principio de oportunidad. Y es que si en esos 90 días, el fiscal no hace lo propio, vamos a estar entonces ya en puertas de la última causal, que es una preclusión sanción. Más adelante hablemos de eso. Entonces, mire que la razón de ser es el grado de conocimiento. Y si un fiscal cree o de acuerdo a lo que ha conseguido, considera que no va a salir avante su teoría, de una vez va a salir con una absolución anticipada, como lo inicié diciendo cuando abrí esta charla. Entonces, muchachos, inicio con características de delito y si tengo la posibilidad de avanzar en ese grado de conocimiento a probabilidad de verdad, porque de Descartes, cuando nos habla de la teoría del conocimiento, penal es lo mismo, y vamos a tener que llegar a conocimiento más allá de toda duda razonable para que nos emitan un fallo condenatorio frente a las pretensiones que el Estado, a través del ius puniendi, ejerce por intermedio del fiscal general de la Nación. Y entonces le vamos a solicitar condene y el fiscal no se va a ir con una investigación débil, con los elementos materiales probatorios y una evidencia física que no lo lleven a alcanzar el grado de conocimiento que él requiere, porque sería un caso perdido para el fiscal y sería un desgaste de la administración de justicia, sería una persona probablemente privada de la libertad o prolongar la libertad por más tiempo, cuando posiblemente esa persona puede estar privada menos tiempo si definimos inmediatamente ante juez de conocimiento hacemos esa solicitud de preclusión. Entonces, la primera causal, ustedes van a revisar los elementos y van a comparar con cada una de las causales. Si el fiscal, representantes de víctimas o la defensa van a solicitar una causal. Y cada causal va a tener unos elementos que la van a diferenciar de la otra, aunque posiblemente en la redacción digamos, no, es que es lo mismo. No es lo mismo, muchachos. La primera causal, entonces, imposibilidad de desvirtuar o de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. Y esta causal hace referencia a los eventos en los cuales concurre uno de los presupuestos normativos del artículo 77 de la Ley 906 de 2004 o de los que establece el artículo 88 de la Ley 599 del 2000, Código Procedimiento Penal o Código Penal. Y entonces esta causal va a ser netamente objetiva. Y entonces vamos a solicitar la preclusión. Por ejemplo, muchachos, cuando muere el imputado, no podemos seguir una acción penal o la fiscalía no va a poder demostrar la persecución penal o no va a poder demostrar que una persona es culpable cuando ya está muerta. Pues ya para qué o cuál qué sentido tiene continuar con la acción penal. Es una causal de prescripción de la acción penal. La prescripción, la misma prescripción del artículo 83, tenía un tiempo la fiscalía para investigar, se venció ese tiempo, ya no puede continuar con la investigación, hay que solicitar la prescripción. La aplicación del principio de oportunidad, el desistimiento, la amnistía, la oblación, la indemnización integral en los casos que lo permita,
y demás contempladas en esos artículos. Aquí sí vamos a hacer una verificación objetiva. Entonces, delito, que la pena máxima es inferior a los 5 años, artículo 83 nos va a decir que la prescripción se da dentro de los 5 años, han pasado 5 años y la Fiscalía General de la Nación no ha conseguido los elementos suficientes para emitir condena en contra de una persona. En ese sentido, solicitará la prescripción de la acción penal. ¿Ante quién? Ante el juez de conocimiento. Ah, es que estábamos persiguiendo a Pablo Emilio Escobar Gaviria por el delito de fabricación, tráfico de estupefacientes, por el delito de terrorismo, por el delito de porte de armas, por el delito de concierto para delinquir. Y esa persona muere cuando iba a ser capturado en un techo de la ciudad de Medellín. ¿Cuántas sentencias condenatorias posteriores a eso hay en contra de? No, la Fiscalía General de la Nación ya no va a seguir investigando, ya no va a seguir con un proceso porque ya la persona o el sujeto activo de la conducta punible ya murió. Y finalmente, muchachos, la aplicación del principio de oportunidad. En los casos en que ustedes representan, en los casos en que representan víctimas por violencia no creo que les toque por violencia intrafamiliar, pero en los casos de violencia contra servidor público, sea aplicación del principio de oportunidad. Y sea aplicación del principio de oportunidad, y vamos a ir ante el juez de control de garantías a que nos apruebe el principio de oportunidad en modalidad de renuncia de la persecución penal. Y allí entonces, después de esto, el proceso tiene que terminar porque fue de control de garantías y es una causal exacta de preclusión, si siguieren con la investigación, porque la aplicación del principio de oportunidad es otra modalidad de terminación anticipada del proceso. La amnistía y la anulación le corresponde al presidente de la República y al fiscal general de la Nación decir a qué casos van a aplicar amnistía o no. Recientemente en las noticias está sonando un caso donde dieron libertad a una persona muy famosa. Incluso dice el abogado pagó 18 años de cárcel, no serán suficientes 18 años de cárcel para lo que cometió esta persona. Segunda causal. Perdón, muchachos. Existencia de una causal que excluya responsabilidad de acuerdo con el Código Penal. Entonces, en sede de tipicidad, vamos a mirar que la conducta es descrita como típica. Claro, tenemos una víctima que está dando a conocer un hecho jurídicamente relevante y tenemos unas características de un delito y posiblemente podemos hacer una inferencia razonable de autoría de participación. Pero acuérdese que cuando estamos mirando o haciendo el análisis escalonado de una acción, vamos a mirar si esa conducta o esa acción tiene característica, está descrita como delito, tipicidad. Dos, si hay antijuridicidad, puso en riesgo un bien jurídico o afectó un bien jurídicamente tutelado sin que obre una causal eximente de responsabilidad. Y entonces aquí cuando hablamos de una causal de ausencia o eximente de responsabilidad, nos vamos a ir al artículo 32 de la ley 599 del 2000. Y allí entonces vamos a tener 12 causales. Yo diría, con la reforma de la 2197 del 2022, nos agrega el 6.1. Entonces, ahora estaríamos hablando de 13 causales o 12 causales y medio, porque trae lo que nos trae la jurisprudencia y la doctrina como un punto 1 dentro de la legítima defensa, hablándonos de la legítima defensa privilegiada. Y entonces tenemos una conducta típica, muchachos, ya estamos en sede antijuridicidad y vamos a ver, no, sobrevino o se pudo demostrar que había una causal de ausencia de responsabilidad, el juez, el fiscal, acudir ante el juez de conocimiento, decirle, es que pude determinar que si existía una causal señala el artículo 32, como por ejemplo, la legítima defensa para solicitar
ausencia de responsabilidad, puedo acreditar la misma y en consecuencia, como hay una causal de ausencia de responsabilidad, podré pedir la preclusión porque no puedo conseguir los elementos necesarios o no puedo desvirtuar esa presunción de inocencia por existir esta causal de ausencia de responsabilidad. Recuerden, muchachos, que son 12 causales, más o menos es fuerza mayor y caso fortuito, obrar con el consentimiento emitido por el titular del bien jurídico tutelado, obrar en cumplimiento de un deber legal, obrar con orden emitida por autoridad competente con las formalidades legales, eh, obediencia eh, legítima sobre el legítimo ejercicio de un derecho o una actividad lícita. Sexto, obrar en estado de necesidad contra una injusta agresión o un ataque inminente. 6.1 nos habla de legítima defensa privilegiada. 7, esa necesidad de defensa del 6.1 lo pone como estado de necesidad desde el 6. 8, insuperable coacción ajena. 9, miedo insuperable. 10, nos habla de la escuela finalista, entonces nos trae los errores. Error invencible. 11, error invencible sobre la ilicitud de una conducta. Y 12, error invencible sobre las circunstancias que dieran lugar a la atenuación de la punibilidad que da lugar a una diminuente. Entonces, muchachos, tenemos estas 12 causales que van a permitir al fiscal decirnos que yo para qué me voy a ir a un juicio si la defensa o yo mismo tengo los elementos, porque la Fiscalía General de la Nación investiga lo favorable y lo desfavorable frente a ello. Revisamos los elementos, muchachos, víctimas. Nos sentamos en el despacho, nos dan traslado de la investigación de la carpeta, del plan metodológico de trabajo que desarrolló el policía judicial. Se va a determinar es que el intendente retirado de la policía, cuando agredió a esas dos personas, una que estaba en el restaurante y la otra que estaba afuera con arma de fuego, considera la Fiscalía General que actuó en legítima defensa. Y entonces unos van a decir es que como representante de víctimas de la persona que murió afuera, que estaba en la moto, van a decir es que no se cumplen los elementos de la legítima defensa porque no había una agresión actual inminente de la cual se pueda deprecar una respuesta, una defensa. Y esa va a ser la discusión que vamos a llevarle al juez de conocimiento. Si se dan los elementos de la legítima defensa o no se dan esos elementos de la legítima defensa. O si bien, si no se dan esos elementos de la legítima defensa, podríamos estar hablando en un exceso en la legítima defensa para que no se resuelva ahora en sede de preclusión, sino que dejemos para resolverla más adelante en sede de juicio. Y en sede de juicio oral, después de agotar todo el debate probatorio, el juez de conocimiento nos dirá, bueno, efectivamente si se da o no se da esa causal de ausencia de responsabilidad o se da en sede de exceso de esa causal de ausencia de responsabilidad. Número tercero, la Fiscalía General de la Nación, entonces, en su etapa de indagación e investigación, con la recolección de los elementos materiales probatorios y evidencia física que haya llegado a la Fiscalía de manera legal, puede establecer, uno, que esos hechos no ocurrieron. Y entonces establece que los hechos no ocurrieron. Pensemos, por ejemplo, que estamos hablando de la muerte de una persona. La fiscalía empieza e investiga la muerte de esa persona, pero después de desarrollar ese plan metodológico de investigación, se da cuenta que la persona que presuntamente estaba muerta
No estaba muerta, está viva. Ah, es que muy difícil que ocurra eso. Posiblemente estamos determinando si lo que encontraron como que eran elementos o partes de un cadáver si corresponden a esa persona o corresponden a otra. Entonces, lo estábamos acusando por la muerte de, vuelvo al ejemplo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, y nos dimos cuenta que él no estaba muerto y que lo que hay y que todo fue una fachada para conseguir una impunidad, pero él presuntamente está vivo. Un delito de hurto. Una víctima señala como que le hurtaron un elemento. Y la fiscalía se da cuenta que el elemento no se lo hurtaron, solo colocó una denuncia para defraudar a su aseguradora y solicitar la indemnización o el pago de la indemnización por pérdida o hurto del bien automotor, que la aseguradora le paga más que lo que vale dicho elemento comercialmente. Y entonces normalmente ocurre, normalmente ocurre em, que tenemos un vehículo que lo compramos en 100 millones de pesos, que por el paso del tiempo todavía lo estoy pagando en el banco. Y cuando lo voy a vender, ese vehículo que nos valió 100 millones de pesos, 5 años después ya vale 30 millones de pesos. Uno dice, pero todavía le debo 90 millones de pesos al banco. Y muchas personas colocan denuncia ante la Fiscalía General de la Nación que hurtaron mi vehículo y no es verdad. Fiscalía General de la Nación, incluso, puede solicitar preclusión porque no existe el hecho investigado y va a asumir unas consecuencias la víctima del presunto hurto que nunca ocurrió. Esa sería la causal. Más o menos, podrían ser dos ejemplos para que entendamos la diferencia con las otras causales que menciono. Cuarto, y esa cuarta causal entonces nos va a hablar de atipicidad del hecho investigado. Y mire que la anterior es inexistencia del hecho investigado. Y la tipicidad entonces señala la Corte Suprema de Justicia que se ha tenido como la falta de adecuación del comportamiento a la descripción de un tipo penal. Y entonces aquí no vamos a tener los elementos que configuran esa conducta punible. Entonces, investigamos, la fiscalía investiga, el representante de víctimas investiga, y no vamos a tener los elementos descriptivos de la conducta punible y vamos a tener que solicitar prescripción. Entonces, estamos investigando una persona por hurto y no vamos a poder señalar que esta persona efectivamente participó en el apoderamiento. Entonces, lo único que vamos a poder demostrar es que esta persona tenía un elemento de origen ilícito y que posiblemente era hurtado. Y ya la pretensión de la fiscalía no va a ser condéneme por hurto, sino condéneme por receptación. Pero ¿qué pasa con la imputación que ya hizo de hurto agravado y calificado? Tenemos que darle una terminación a eso. Entonces es una forma de atipicidad del hecho investigado por un elemento, por un tipo penal, pero puedo seguir por otro. Esto no nos va a hacer tránsito a absolución, sino que nos va a cambiar y cambia posiblemente la pena y cambia y puede cambiar favorablemente o desfavorablemente en contra, depende del tipo penal que estemos cambiando. Es que hay elementos descriptivos para una conducta o elementos descriptivos para otra. Luego, si miramos que estamos investigando una conducta netamente dolosa y nos damos de cuenta que el delito, o la fiscalía se da cuenta, que después de la investigación el delito se cometió no con dolo, sino con culpa, y la descripción normativa típica de ese tipo penal no admite culpa, la respuesta va a ser absolución.
¿Por qué? Porque la conducta es atípica y no está descrita como tal. Pensemos en un hurto culposo, que nadie puede cometer hurto por culpa. Es que fue falta de cuidado, fue falta de cuidado, fue falta de diligencia. El salir de la joyería Intercontinental y no pagar el reloj, a ver si se puede mostrar esa culpa cuando ibas apoderándote o por falta de cuidado no fuiste a la caja registradora y pagaste el reloj de 1.000 millones de pesos. Quinto, ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado. La persona que estoy investigando, la persona que es el sujeto activo de la conducta punible, la fiscalía recoge elementos materiales probatorios y evidencia física en la que puede determinar que esa persona no ha participado en los hechos jurídicamente relevantes. Entonces tiene una denuncia de una víctima que señala a Julio César Rivera como el autor de una conducta punible de estafa. Y que esta persona le vendió un inmueble ubicado en el sector del barrio Los Colores, detrás del Diamante, que se llamaba Politécnico Gran Colombia. Y la víctima señala que ese negocio se dio en el centro comercial El Diamante el día 30 de diciembre de 2023. Entonces, la fiscalía oficia y la defensa lleva elementos, la fiscalía oficia migración y la defensa lleva elementos en los cuales aparece que el 30 de diciembre Julio César no estaba ni siquiera en este país. Entonces, va a pensar el fiscal, es que Julio César tenía el don de la ubicuidad o la denuncia está diciendo que lo hizo de manera virtual, lo hizo por teléfono, lo hizo en una videoconferencia. No, ella está manifestando que él de manera presencial le vendió o la estafó vendiéndole un inmueble en el centro comercial El Diamante de manera presencial el 30 de diciembre. Entonces la fiscalía va a decir, venga, pero esta persona estaba por fuera, sí me está señalando el que era, no, no es la persona que es. Esta persona no pudo haber intervenido en el delito. De una vez va a acudir ante el juez de conocimiento y pedir esa preclusión. Sexta, y es la antepenúltima causal de preclusión. Dani, buenos días. Entraste con el micrófono prendido. Gracias. Buenos días, ya no, silencio, gracias. Y posibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Y volvemos a lo mismo. Después de recoger los elementos materiales probatorios y evidencia física, no tenemos con qué avanzar en el grado de conocimiento. Y recuerden que hice el análisis cuando dije características del delito, motivos fundados, inferencia razonable, y no tenemos un elemento material probatorio que nos permita confirmar o avanzar en ese grado de conocimiento y ya no hacer una deducción lógica. Ya no va a ser deducción lógica porque no vamos a para poder acusar, ya no tenemos que hacer esa deducción lógica. Entonces no tenemos más elementos materiales probatorios, no tenemos cómo avanzar en ese grado de conocimiento y vamos a estar en sede de inferencia razonable y no vamos a poder alcanzar a probabilidad de verdad. Entonces, la fiscalía va a decir, bueno, no puedo continuar. Y entonces, terminando estas causales, nos surge una duda. Cuando estamos frente a la víctima que dice, doctor, yo no quiero ir al proceso, doctor, yo no quiero enfrentarme otra vez contra ese victimario, doctor, yo no quiero estar allí sentado y yo no voy a declarar. La fiscalía se va a poner en un cuestionamiento, entonces va a decir, bueno,
Yo continúo con este proceso y la víctima del presunto punible no va a venir a señalar quién fue el autor. Y recuerden que por allá en el 381, el Código Penal nos va a decir no se va a poder emitir sentencia condenatoria con base en prueba de referencia. Y si no viene la víctima, quedamos con base en prueba de referencia, nadie nos va a señalar quién fue el autor de la conducta punible. ¿Será que me tengo que esperar hasta sede de formulación de sede de juicio oral para que venga la víctima y, por ejemplo, se ampare en el artículo 33, si no va a declarar en contra de violencia intrafamiliar, en contra de su padre, su hijo, su hermano, entre los parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad, porque le asiste el derecho a no declarar? No vamos a hacer esta juicio oral. O de una vez solicitamos preclusión porque la fiscalía no va a poder derrumbar. No va a poder desvirtuar esa presunción de inocencia. Y entonces, ¿en cuáles de esas causales podemos acomodar ese deseo de esa víctima no declarar? Porque el numeral primero, imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, es objetiva, no la vamos a poder acomodar allí, pero la del sexto es, la víctima no me declarar, ¿yo qué voy a hacer? Y una vez le digo, ¿cómo vemos esa? En el sexto. Muchos, la corte, incluso las preclusiones suben allí por cuál es la causal que debía invocar. Y jóvenes, quien pide mal no le van a poder decretar la preclusión. Si, por ejemplo, en la solicitud de la fiscalía hizo una solicitud frente a una causal que no era la adecuada, pues el juez no va a poder decretar la preclusión por esa causal y no va a poder fallar ultra, extra, frente a lo que no haya sido pedido. No estamos en derecho laboral, no estamos en derecho civil, donde el juez va a decir, ve, la Fiscalía General se equivocó y le voy a fallar por eso. Para eso van a estar ustedes frente a hacerle el control frente a esa causa y le decirle, no, señor fiscal, usted está equivocado, no es esa la causal, continuemos con la investigación en favor de nuestras víctimas. O no, señor fiscal, usted no ha hecho nada, usted va a tener que continuar investigando. Y aquí viene, antes de que hablemos cuál es el rol de las víctimas, creo que estoy bien de tiempo, viene la última causal. Y esta es una causal muy grave. Y no sé si aquí está Leandro, que esta semana le dije, ojo con lo que está pasando en el proceso, porque es que para eso están las víctimas, háganle control a estos tiempos. Si el fiscal general de la nación está dejando vencer los términos, el fiscal delegado está dejando vencer los términos, aquí estamos nosotros para que le hagamos control a sus términos. Nosotros hablo representantes de víctimas, con el rol que estamos cumpliendo y a lo que me llamaron hoy que les dije. Jóvenes, la fiscalía cuenta con 90 días de acuerdo al 175, depende del proceso, porque en el parágrafo vamos a tener que si son delitos especializados, si son delitos contra la administración pública, si son 2 o 3 más los imputados, ese término lo vamos a ampliar. Pero entonces allí, señores representantes de víctimas, reciban sus procesos y hagan control de términos. Y tenemos que decir, es que me presenté con el oficio que me dio la doctora Joana para representarme como víctimas ante el fiscal y presenté pero todavía no tenemos juez de conocimiento. Y nos quedamos ahí. Jóvenes, aquí tenemos que ser un poquito más proactivos. Tenemos que ser un poquito más proactivos. Señor fiscal, recuerde, vengo a presentar como representante de víctimas, quedan 2 meses, no hay problema. Pero quedan 30 días y no ha presentado escrito de acusación, señor fiscal. ¿En qué le puedo ayudar? ¿O qué pasa que no hemos presentado el escrito de acusación? Recuerde que son 90 días para que solicite preclusión o solicite acusación. Doctor, yo voy a agendar aquí 15 días antes de que se vence ese término para que miremos qué pasa. No dejemos vencer el término. ¿Qué pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Pero es que vencido el término del artículo 175 va a haber otra posibilidad para que nombren un nuevo fiscal y este fiscal asuma interés o resuelva el caso. Claro, el artículo 294 nos va a dar una solución ahí, pero no, la idea no es que nos releven el fiscal que conoció la investigación del origen.
La idea es que ese fiscal tome una decisión, porque es que el nuevo fiscal que llega con un término inferior. Y ese término inferior entonces ya no va a estar al borde de la prescripción, sanción por inactividad de la fiscalía. Y mire que van a ser 2 abogados, mínimamente, porque no sé si el asistente del fiscal también es abogado, pero 2 abogados que están conociendo el proceso, que estamos esperando que la justicia se mueva sola. Y se mueva solas, no vamos a hacer nada para que formulen acusación, que la Fiscalía General de la Nación continúe con el desarrollo de su actividad. Entonces, el 294 nos dice, vencido el término previsto del artículo 175, el fiscal deberá solicitar preclusión o acusación ante juez de conocimiento. Y de no hacerlo, ese fiscal pierde competencia. Y entonces, aquí el superior deberá designar uno dentro de los 30 días siguientes. Y este volverá a tener otros 60 o 90 días. Depende de lo que les dije ahorita, depende del delito que se trate. Entonces, muchachos, cogemos un proceso. Estamos como representantes de víctimas. Ya no ha pasado nada. La fiscalía no ha presentado acusación. Bueno, ¿y usted, representante de víctimas, qué ha hecho? Le dijo al fiscal, o siquiera fue al despacho de la fiscalía a decirle, vea, porque lo único que tenemos que hacer como representantes de víctimas no es llamarlo a decirle, ve, ¿cuáles fueron los perjuicios por el delito que le cometieron? ¿Dónde se los consignan? Y me confirma cuando les consignen. Chao. Y espero a que el juzgado me cite una audiencia. Pero recuerde que el juzgado de conocimiento no va a citar una audiencia si la Fiscalía General de la Nación no hace la solicitud de formulación de acusación o de preclusión. Y entonces lo primero, muchachos, que los invito a que hagamos en sus procesos, es hagamos control a los términos. ¿Cuándo se presentó la formulación de imputación y hasta cuándo tiene la fiscalía para presentar la acusación? Doctora, me asignó el consultorio jurídico este proceso el día 1 de febrero, y yo mirando acá, a usted se le vencen los términos para presentar la acusación el 8 de marzo. Hoy es 7. Ay, gracias, mijo, por acordarme. Yo estaba incapacitado y no me acordaba. Estaba en muchas audiencias. O soy una fiscal que ni siquiera los escucho ni los atiendo. Envíale un correo. Den constancia, porque después va a decir el representante, la víctima, es que me nombraron ese abogado nunca hizo nada. Yo les preguntaré a ustedes qué hicieron para advertirle a la fiscalía que no se vencían los términos. Preclusión, sanción, para mí, da una investigación penal para el fiscal que dejó vencer esos términos por no hacer lo que le corresponde hacer por ley. Y aquí tengo que hacer una salvedad, muchachos, que recuerden que hay 2 procedimientos. Procedimiento ordinario y procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado, muchachos, no le opera esta causal de preclusión. Pero sí va a haber algo muy grave, que es el vencimiento de términos. 70 días para hacer la acusación. La audiencia concentrada, después de trasladado el escrito de acusación. Entonces, usted recibe un procedimiento abreviado, el fiscal tiene 5 días para presentarlo ante el juez de conocimiento, ante el centro de servicios, para que le asigne un juez de conocimiento, y llegan a la oficina de nosotros a decir, ve, pero es que todavía no hay juez de conocimiento. Alerta, raro, ahí está pasando algo. Es que son 5 días siguientes y casi nunca reciben los procesos tan temprano. Preguntamos en el centro de servicios, ve, ¿por qué no me han asignado juez de conocimiento? Centro de Servicios Judiciales del circuito de Medellín, que es el 3er piso del Palacio de Justicia, donde con el radicado, con la asignación del proceso, le van a decir, es que se asignó a esto o está pendiente de reparto, pero estamos haciendo un control
para que posiblemente no vaya a haber libertad o preclusión, depende del proceso. Recuerden que hay dos procesos. Ahora sí vamos a entrar entonces, para que terminemos, en la audiencia y la intervención de la víctima. El artículo 333 nos da el trámite, perdón, 333 nos da el trámite de la audiencia de preclusión. Y en esa audiencia de preclusión, vamos a tener una fase de instalación y de saneamiento. Obvio, vamos a tener que sanear todos los procesos ante el juez de conocimiento. Es que está solicitando la preclusión ante un juez de control de garantías. No se puede, es de juez de conocimiento. Es que está presentando la solicitud de preclusión ante un juez de Bogotá y los hechos son de Medellín. Falta de competencia. Es que el juez que le está presentando la solicitud de preclusión es familiar del imputado. Vamos a ir mirando esos impedimentos, esas causales, porque vamos a decir, señor juez, lo recuso para que se declare impedido, lo recuso para que se declare, para que lo envíe al juez competente, que no es el de Bogotá, sino el de Medellín. Y vamos a hacer esa presentación y ese saneamiento del proceso. Saneamiento que es necesario en todos los procesos. Y aquí le van a dar la palabra al representante de las víctimas. Venga, ¿por qué estamos presentando esto en Medellín si los hechos ocurrieron en Itagüí? Ay, es que la raya o la central mayorista quedan todo en límite entre Itagüí y Medellín, pero es que los hechos fueron en Itagüí, aquí aparecen en los elementos que fueron en Itagüí, vámonos para el juez de Itagüí. No, es que los jueces de Itagüí no nos van a dar la preclusión. ¿Cómo así que es que un juez decide diferente? Depende del circuito. Entonces, hicimos el saneamiento, miramos que el proceso esté bien, esté sano ante el juez, que tiene que ser ante un juez imparcial e imparcial. Ya saneamos ese proceso y el juez va a conceder la palabra al fiscal. O a quien haya solicitado la preclusión, porque recuerden que hay unas causales que también las puede solicitar el Ministerio Público o Defensa. Y entonces presenta la solicitud y da traslado al ministerio, a la víctima, para que hable su representante, para que presente sus manifestaciones. Y aquí es donde, muchachos, revisamos la carpeta, miramos los términos, miramos todos y posiblemente vamos a presentar oposición o vamos a manifestar y asiste razón a la fiscalía o la fiscalía no ha investigado. La fiscalía no ha hecho lo que le ha correspondido como ente investigador o ente acusador y no ha formulado bien su plan metodológico de trabajo y ni siquiera le ha dado por mandar a un investigador al lugar que ocurrieron los hechos. Ni siquiera le ha dado por buscar a esa persona en Facebook, Instagram o en redes sociales para encontrarla. Es que es imposibilidad de encontrar el sujeto activo de la conducta. Señor fiscal, acá tengo el teléfono, el WhatsApp, el Instagram, el OnlyFans, no sé, todo. ¿Dónde lo pueden ubicar? Señor fiscal, señor juez, los términos no se han vencido. Porque es que si contamos desde el hecho de que le formularon imputación hasta el día de hoy, no van ni siquiera 150 días, como en el día 148. Usted no va a poder decretar, quedan 2 días. Vamos a ver qué hacemos con la Fiscalía General de la Nación. No se dan la indemnización integral por aplicación favorable del artículo 42 de la Ley 600 en los delitos que lo admitían, porque debe ser una indemnización integral. Y a mi víctima solo le pagaron el carro, no le pagaron los daños morales, los perjuicios morales, lucro cesante, daño emergente. Y tiene que ser una indemnización integral. No vamos a poder aplicar esa causal. O frente a una legítima defensa, no, es que
la agresión ya no era actual inminente, ya esta persona no se podía defender. Entonces vamos a devolvernos a penal general, a mirar esos requisitos, si tenemos los requisitos o no cumple con los requisitos para oponernos o no a una solicitud de preclusión. Finalmente, el último en intervenir en la audiencia de preclusión va a ser el defensor, que me imagino que es una solicitud de preclusión. Casi siempre los defensores coayudamos o ayudamos la solicitud de preclusión que nos presenta la Fiscalía General de la Nación, porque va a ser en favor de los intereses de quien representamos. Y podría pasar que la solicitud de preclusión, como lo dije ahorita, puede ser para cambiar de un delito a otro. Vamos a decir, no, si se dan los elementos para que continuemos con este delito, que puede que sea más favorable una condena por ahí. Y sería la única forma que podría yo decir que un defensor va a presentar oposición frente a una solicitud de preclusión de la Fiscalía General de la Nación. Espero haber sido en este corto tiempo muy claro en que tenemos que ser proactivos, en que tenemos que mirar las carpetas, en que tenemos que trabajar de la mano con la Fiscalía General de la Nación, y que ustedes tienen que hacer control a los procesos asignados. Y no puede ser excusas que estamos en parciales, es que nos están asignando 3 casos, es que tengo que trabajar, es que tengo que estudiar, para que no hagamos nada frente a los asuntos que nos asignaron. Hagamos algo, veamos las carpetas, hagamos el control de términos y ayudemos la labor de la Fiscalía. Muchas gracias, doctora Joana. Muchas gracias, doctor Julio, por tan interesante barra. Le pregunto a los compañeros que están aquí, 52 personas que están conectados, si tienen alguna pregunta en relación con el tema tratado. En el entendido de que la audiencia de preclusión es una de las más exigentes para los representantes de víctimas en caso de que desee oponerse a la solicitud de preclusión de la Fiscalía. Tenemos como regla general que la Fiscalía es la que se encarga de investigar e impulsar el proceso penal. Pero miren que la audiencia de preclusión es diferente. Es la Fiscalía la que está diciendo termine anticipadamente el proceso penal. Y es ahí entonces donde los representantes de víctimas deben hacer un estudio concienzudo de todos los elementos materiales probatorios para determinar si se puede llegar a oponer a esa solicitud de preclusión. Algunas veces nos podemos llegar a oponer a la solicitud de preclusión porque la Fiscalía no ha evacuado no ha investigado todos los elementos materiales probatorios que se puede llegar a investigar. Le faltó entrevistar a ciertas personas, le faltó realizar ciertos actos investigativos o porque no se ha cumplido la causal que está invocando la Fiscalía. Pero también puede llegar a pasar que después de ese estudio concienzudo observemos que objetivamente procede la preclusión. Y en ese caso, pues más que ir a una audiencia a coayudar la solicitud de la Fiscalía, es el acompañamiento de la víctima para que entienda lo que se está presentando, comprenda el proceso penal y por qué se está dando la preclusión. Son ustedes los llamados a dar esa asesoría jurídica a las víctimas que desconocen el proceso y que lo que queda es una sensación de impunidad, de injusticia, cuando en verdad lo que se está aplicando es lo que la ley procesal prevé para ciertos casos. Entonces, muchachos, les doy el uso de la palabra, levanten la manito si tienen alguna pregunta. En el chat ya les puse también la asistencia del día de hoy, por favor, llénenla. José Ignardo, muy buenos días. Doctor y doctor, muy buenos días, compañero, muy buenos días. Tengo para acotar la intervención que el doctor me parece una intervención muy positiva, muy acertada, con bastante argumento, muy importante, porque de hecho el proyecto de grado que vamos a presentar sobre el tema de la preclusión en la acción penal me parece demasiado importante. Le agradezco, doctor, porque así pues ha aclarado un montón de dudas y es una persona pues que está muy instruida y que tiene conocimiento del hecho, la verdad, muy importante, la barra jurídica. Esa era la intervención. Felicitarlo, doctor, por tan buena intervención y que lo explicó muy bien. Muchas gracias, doctor. A usted, José Ignardo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Si no vamos por terminadas entonces esta barra académica para este mes de marzo. Esperamos seguir teniendo muchos espacios como este, ya que esto les ayuda a ustedes a ejercer sus labores como apoderados de víctimas o como defensores de oficio o demandantes eventualmente. Esto complementa pues su aprendizaje académico y les ayuda también a tener un mejor criterio en cada uno de los procesos. Muchachos, les agradezco mucho su asistencia. Les estaré enviando unas próximas invitaciones y esperamos seguir contando con todos ustedes. Un feliz día. Hasta luego, gracias. Doctor Julio, muchas Hasta luego, gracias. Muchachos, nos pueden seguir en el Instagram del Politécnico Gran Colombiano C de Medellín. Se lo he puesto ahí en el chat. Es @poli. Doctor Julio, sí, @derecho.poli. Ahí el doctor Julio viene dando información de interés para todos los estudiantes y también nos pueden seguir en el canal de YouTube Polijurídico Penal. En este canal de YouTube, pues ustedes podrán observar audiencias prácticas que han realizado sus compañeros en penal. Las barras académicas son retransmitidas y son guardadas allá en el canal de YouTube. Y también, pues, charlas que son de o que pueden llegar a ser de su interés. Entonces, los invitamos a que nos sigan en esos dos canales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego, feliz día.